que hemos dicho y meterlo en el... Significaría que tiene que haber 1000 suscripciones más. O dicho de otra manera, hay 1000 centros que no están suscritos. ¿Os sentís de verdad más escuelas católicas? En esta revista se trata de cuestiones pedagógicas y de pastoral que constituyen el meollo del trabajo de escuelas católicas. La buena noticia es que tiene un precio irrisorio, 30 euros al año, incluido gastos de envío. No me digáis que en vuestro centro no hay presupuesto para 30 euros al año. No seáis rácanos. Porque la revista Educadores no se comporta con racanez. Tengo otro premio. Y este premio, que consiste nada menos que en un netbook, se lo va a llevar... Se lo va a llevar a Guipúzcoa, concretamente a Azpeitia, María Rosa Espinosa. ¿Estás aquí, María Rosa? María Rosa, ¿estás? Arriba, arriba, arriba. María Rosa, saluda a tu público, que te saluda también con envidia. La educación católica, retos, luces y sombras. Ya estaría bien hablar de los retos, mejor todavía hablar de los retos y las luces, y también mucho más interesante de los retos, las luces y las sombras. Puede ser un corolario excelente este para tomar todo lo que hemos dicho y meterlo en el carril que ayer tanto nos preocupaba, de cuál es la identidad de nuestros centros, ¿no? ¿Qué es lo esencial? Esto que en la mesa redonda decían, no renunciar a lo que no se puede renunciar. Monseñor Joseph Tobin, ya le conocéis, le habéis escuchado sus afectuosas palabras en la misa. Da gusto cuando un prelado te llega al corazón con afectuosas palabras pertinentes. Es estadounidense, no norteamericano, estadounidense, nacido en Detroit. Es uno de los 13 hijos que tuvo la familia de Joseph y María Teresa, de origen irlandés. Se le nota en su porte. Si no fuera Monseñor, me lo imaginaría tremendo bebedor de cerveza. Ya se sabe que el bautismo imprime carácter, en su caso doble, el mismo que a todos, pero además él fue bautizado en la parroquia del Santísimo Redentor. No lo sabía entonces, pero acabó siendo el superior de los redentoristas. Sacerdote desde el año 78, licenciado en filosofía. Tiene una maestría en pedagogía religiosa, otra maestría en teología pastoral. Su trabajo pastoral ha estado dedicado sobre todo y durante muchos años, más de 10 años, a los emigrantes hispanos. Esto supongo que marca mucho y da mucho conocimiento de la realidad. Ha sido párroco en Detroit, en Chicago. Después fue vicario episcopal en la archidiócesis de Detroit. Ha sido consejero provincial, consejero general, superior general durante 12 años de los redentoristas y también vicepresidente de la Unión de Superiores Generales, una asociación de superiores de institutos religiosos. En el 2010 alguien le hizo una llamada desde Roma, según nos contaban esta mañana, y le comunicó que iba a ser el secretario de la Congregación de Institutos de Vida Consagrada y de Sociedades de Vida Apostólica. Fue nombrado obispo en el 2010.
Vamos a ver el vídeo de Joseph Tobin. La educación católica, retos, luces y sombras, Monseñor Joseph Tobin. Muchísimas gracias, Arturo. Buenos días para todos. Tengo que decirles que es un gran honor estar con ustedes y por ese honor agradezco mucho la Madre Inmaculada Tusset y también el secretario, el hermano José Antonio Ojeda. Para un chamaco de Detroit, hablar con las educadoras de España es un gran honor. Y les digo por qué. Primeramente, yo soy producto, no solo de escuelas católicas, pero de una familia de educadoras católicas. Mi mamá, mis tías, mi mamá tenía 3 tías y 8 primas en la misma congregación, todos dedicadas a la educación. Y yo y mis 8 hermanas y 4 hermanos somos todos productos de escuelas y colegios católicos. También yo tuve la dicha de servir parroquias de inmigrantes en los cuales contaba mucho un centro de educación. Y a la vez este amor extraviado por la educación católica me llevó a decir tonterías. Como casi todas las primaveras en la Arquidiócesis de Detroit, me convocó a un encuentro de los consejeros diocesanos el señor cardenal arzobispo, porque nuestra parroquia no podía pagar el catedrático. El catedrático es un impuesto que cada parroquia debe pagar al arzobispado. Y bueno, yo pagaba todo, los demás diciendo al arzobispo, pero es como pedir un préstamo de su papá. Y espero que el papá entienda un poquito. Pero él me convocó para explicar esta falta. Y yo decía, pero Eminencia, el problema mío es mi amor por las escuelas. Teníamos una primaria, un colegio, con todos afroamericanos y hispanos. Y les dice, bueno, yo haría todo para mantenerlos abiertas, hasta vender mi cuerpo por kilo. Y el obispo me dijo, véndelo. Pero
también tengo que decirles en mi servicio como superior general de los redentoristas, yo llegué a nuevos aprecios del papel crítico de una escuela católica, aún en los ambientes no cristianos. Me acuerdo de visitas en Japón y una vez hablando con un sacerdote budista que tenía sus hijos en una escuela católica. Y le pregunté, ¿pero por qué quiere que sus hijos sean formados en una escuela cristiana? Y me dijo que es porque yo rezo. Y yo quiero que mis hijos también aprendan a rezar. Me siento muy inadecuado ante la treja que me han dado la dirección de las escuelas católicas FERE. Y por eso yo voy a buscar su simpatía, contándoles de un trauma que me pasó durante mis años de servicio en el Consejo General de mi congregación. Algunos de ustedes ya han hecho, pero esta es una historia muy buena y no me cobra mucho repetirla. Este trauma me pasó en Panamá, visitando a los redentoristas en aquella ciudad. Me invitaron un sábado en la noche a celebrar la misa en la parroquia de San Gerardo. Y bueno, después de misa me quedé a la puerta, como es la costumbre en mi tierra, para saludar a la gente. Y yo veía a una pareja de jóvenes con su niña en los brazos del papá. Y la mamá le decía en baja voz, dale un beso al padrecito, dale un beso. Y la niña me fijó con ojos así y finalmente gritó, pero es muy feo. Y lastimados los padres pedían disculpas. Y les dije, nada a disculpar. Dice Jesús, desde la boca de los niños sale la verdad. Y así es mi suerte con las chicas y por eso soy sacerdote. Entonces, por lo feo, sea de cara, sea de gramática y vocabulario, les pido disculpas. En serio, les pido disculpas por otra cosa. Mi aporte se dirige a un grupo de ustedes, no de todos, por lo menos por lo visto, porque yo voy a hablar a la vida consagrada, pero la vida consagrada es parte de la iglesia y por eso es de interés a todos. Y por demás me gusta ver la presencia fuerte de laicos aquí, porque a mi modo de entender el futuro, el porvenir de la iglesia es fuertemente laical. Y los laicos no tendrán jamás necesidad del permiso de nosotros religiosos para servir al Señor. Es parte de nuestro compromiso de bautizo. Pero si me pregunto, no me deja dormir a veces, el contenido de nosotros, de la vida religiosa en la iglesia del futuro. Y por eso la visión que anima mi aportación es la vida religiosa que está llamada en la iglesia y en las culturas contemporáneas entre las diversas diaconías a seguir acogiendo hoy el desafío de lo educativo. Mi reflexión no pretende ser exhaustiva y no puede, por razones obvias, ser una palabra definitiva para la situación de la escuela católica en España. Mi aportación quiere proponer una relectura de los desafíos, luces y sombras que interpelan la dedicación de los consagrados y las consagradas en el servicio educativo católico.
La primera instancia de este tema será, pues, una mirada al futuro que, partiendo del status cuestiones, perciba los horizontes que apenas indicados se delinearán en relación a la diaconía de la maestría, con la que numerosas carismas de fundación se han expresado a lo largo de los siglos y siguen expresándose en el presente, en la Iglesia y en el mundo para el siglo XXI. Algunas puntualizaciones como base. El desarrollo del tema requiere focalizar al menos sintéticamente algunas premisas de carácter general. Trataré pues en torno a 3 temas. La caris de fundación, con que el Espíritu suscita y confirma la vida de los institutos, congregaciones, sociedades, órdenes y en la Iglesia. La inculturación de la caris de fundación en la historia. Y tercera, la identidad católica de las instituciones que prestan el servicio de la maestría, lo de ser maestros. Primero, la caris de fundación. El carisma fundacional, proyecto global de vida compartido por otros sujetos, indica el modo original o peculiar con el que los gratificados realizan su ser cristianos y su ser consagrados en vista de un proyecto. Los carismas fundacionales son y se han manifestado en la Iglesia como proyectos evangélicos diferenciados, justamente por aquella teoría paulina de la diferenciación, debida también a la personalidad de la fundadora o el fundador. Hay quien que ha querido iniciar una familia de estilo contemplativo, quien en cambio una que estuviera encarnada en el mundo. Siempre, en cualquier caso, el fundador es iluminado y conducido por el Espíritu del Señor Jesús para vivir el Evangelio en su totalidad, incluso partiendo de un determinado ángulo de experiencia evangélica que después ha determinado y modelado el proyecto de la vida. Decimos pues que hay proyectos de vida distintos por las diferencias queridas por los fundadores, no por decisión suya propia, sino porque el Espíritu les ha comunicado una determinada visión. Un carisma no se atribuye nunca a un hombre o a una mujer. Se trata pues de proyectos diferentes, encarnados en las distintas expresiones del amor, pero unificados por el mismo amor. Todo proyecto en la Iglesia es fruto del ágape, el amor desinteresado que nos ofrece Jesús. Y no tiene identidad si no se mide en relación de ágape. Ha existido la caridad apostólica y carismática de Santo Domingo, que ha abierto las inteligencias a la sabiduría del verbo. Por otro lado, el amor ardiente, humilde, paciente de Francisco, cantor y poeta de Dios. Ha existido la amistad con Dios entendida como camino de oración, como es la fundación de los carmelitas. Y la caridad atrevida, activa de Ignacio de Loyola, que ha hecho del proyecto de vida casi un campo de batalla. Se ha de notar como la denominación Compañía de Jesús está expresada esta particular intuición de ágape. Compañía de Jesús. Se ha dado también el amor oblativo de servicio humilde entre los más pobres de San Vicente de Paúl y la caridad laboriosa, jovial, universal de San Felipe Neri. Ha existido el amor para liberar de la ignorancia a la persona humana y han nacido las muchas congregaciones entregadas a la enseñanza. Entre tantas, recordamos también
algunas nacidas del genio femenino. La experiencia paradigmática hecha en las primeras décadas del siglo XVI por Angela Merici, dedicada a la educación de la mujer. En 1685, Santa Rosa Venerini abre una escuela popular femenina. Nacían las maestras Pías Venerini, Santa Lucia Filippini, y en 1682 fundó una nueva congregación de maestras, las maestras Pías Filipinas. Santa María de Matías entre 1834 y 1866 abrió más de 60 escuelas populares femeninas en el estado pontificio. Jean Nanty Touré, inmediatamente después de la experiencia de la Revolución en Francia, funda en 1799 las Hermanas de la Caridad con el intento de servicio educativo y asistencial a las franjas débiles del pueblo. Eso podría continuar con esta densa y rica lista. Pero único es el amor que conduce estas experiencias carismáticas, porque Dios es amor. Pero el ágape viene dado por el Espíritu y encarnado en modos diferentes, porque el misterio no puede ser contenido en una sola forma de servicio. El misterio tiene que ser fragmentado para que se desarrolle y sea más claro a nuestra mente, incapaz de abarcar lo trascendente en su totalidad. El abanico multiforme de comprensión del ágape se va a encarnar en la particularidad del territorio, con sus exigencias, sus instancias, sus modos, sus culturas, sus tradiciones. Es bueno definir el carisma, y no solo el carisma en general, sino el carisma apostólico o misión carismática, de la que deriva luego la misión canónica o mandado apostólico. De la misión canónica o mandado apostólico derivan sucesivamente los diferentes tipos de servicio evangélico, los ministerios, el educativo en la escuela, paedía humana, o las asistenciales, diaconía caritatis. Por carisma apostólico o misión carismática entendemos la particular habilidad que el grupo posee para encarnar en la iglesia un proyecto común. Se trata de una capacitación dada por el Espíritu Santo que se expresa en la misión canónica o mandado apostólico. De ello derivan los ministerios. Vemos entonces cuánta riqueza se deriva. No nos limitamos al discurso educativo institucional y escolar. Más bien ponemos en marcha una gran fuerza del Espíritu Santo. Nos preguntamos, ¿cuál es la vía fundamental para transmitir el carisma? Y nos preguntamos también el porqué de esta pregunta. Es fundamental para nosotros consagrados y consagradas. El carisma va inculturado de generación en generación. El carisma es una realidad viviente y por tanto encarnada en las personas y en su actuar concreto, que puede asumir formas externas muy diferentes según las personas, los tiempos, los lugares y las culturas. El carisma originario indica la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo en personas vivientes y operantes aquí y ahora. De cuanto se ha dicho, se entiende entonces por qué personas, comunidades, grupos tienen que analizar su praxis operativa, ponerse a la escucha de su experiencia concreta y advertir la calidad del Espíritu que la anima y la hace viva y actual. Esta es la primera vía que abre al futuro de cualquier diaconía carismática. De otro modo, se está haciendo simplemente escuela
servicio hospitalario o cualquier otro, tal como puede ser desarrollado por los buenos filántropos o por voluntarios que se proponen este mismo objetivo cultural o servicio de los más débiles. Es una calidad difícilmente palpable, la del espíritu, pero tal es su característica. Por último, deseo notar cómo la Iglesia tiene asegurada por siempre la presencia del Espíritu. En los grupos o en las comunidades religiosas, el don permanece solo en relación con su fidelidad al don mismo. Dios no anula el carisma porque Dios es fiel, pero lo pasa a otros. Esta es la diferencia entre la presencia perenne del Espíritu en la Iglesia y su presencia en los grupos eclesiales. La experiencia concreta y la praxis están condicionadas por una única condición fundamental. Es única, pero la divido en 3 indicaciones. La experiencia tiene que ser vivido en plena docilidad al Espíritu, o sea, en conformidad con el proyecto de vida de la fundadora o el fundador. La experiencia tiene que ser vivida según las exigencias concretas y legítimas de los referentes privilegiados por las que el proyecto ha surgido. San Vicente de Paúl dice, los últimos de los pobres. Y tercero, los referentes o destinatarios legítimos y privilegiados deben ser considerados en referencia al entorno y al momento en el que el instituto vive hoy, no de los años pasados. No reproducimos la fotostática de los referentes, sino que hacemos una lectura hermenéutica y decimos que los referentes o los destinatarios de los orígenes hoy se han de interpretar. Y aquí, ¿por qué la reinterpretación carismática abre el futuro? Yo saco un ejemplo de mi familia religiosa. Fue un encuentro con los pastores y los cabreros en las colinas alrededor de Nápoles que convirtió San Alfonso y lo empujó a fundar nuestra familia. Los redentoristas hoy por hoy no trabajamos con muchos pastores y cabreros, pero buscamos gente que vivan estas condiciones de marginalización, de ajenación, sea social que eclesial, hoy por hoy, y todavía los encontramos. La inculturación en la historia. Primeramente, un punto de vista muy importante, la necesidad desde la necesidad de los tiempos. La evolución inesperada y a veces contradictoria de nuestro tiempo suscita desafíos educativos que interpelan el mundo de la escuela. Estos inducen a encontrar no solo respuestas adecuadas al nivel de contenidos y métodos didácticos, sino también en el plano de la experiencia comunitaria que caracteriza la acción educativa. El alcance de estos desafíos se advierte por el contexto de complejidad social, cultural y religiosa en que crecen en concreto los jóvenes generaciones. Influye significativamente su vivencia. Se trata de fenómenos ampliamente difusos como el desinterés por las verdades fundamentales de la vida humana, el individualismo, el relativismo moral y el utilitarismo, que empapan todas las sociedades ricas y desarrolladas. A ellos se sumen los rápidos cambios estructurales, la globalización, la aplicación de las nuevas tecnologías al campo de la información que inciden siempre más en la vida cotidiana y en las etapas formativas. Además, con el proceso de desarrollo, crece la diferencia entre los países ricos y países pobres y aumenta el fenómeno de la migración. Dice el Concilio por los Inmigrantes en el Vaticano que hoy por hoy en el mundo una persona sobre 47
es inmigrante o refugio. Acentuando la diversidad de las identidades culturales en el mismo territorio con las relativas consecuencias de la integración. En una sociedad a un tiempo global y diferenciada, local y planetaria, que hospeda diferentes y contrastantes modos de interpretar el mundo y la vida, los jóvenes se encuentran ante diferentes propuestas de valores o desvalores, cada vez más estimulantes, pero también cada vez menos compartidos. A eso se suman las dificultades derivadas de problemas de estabilidad de la familia, de situaciones de malestar y pobreza, que crean un sentido difuso de desorientación en el plan existencial y afectivo de un periodo delicado de su crecimiento y maduración, exponiéndolos al peligro de ser, como dice San Pablo en su carta a los Efesios, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. La inculturación remite a un concepto de cultura amplio con referencia ya sea la preparación de la mente que consigue con el estudio y la profundización, ya sea al sentido antropológico del término que amplía la cultura a todos los aspectos de la vida humana. El tema de la cultura no es periférico o coyuntural a la misión de la Iglesia, porque ésta existe para evangelizar, y es posible solo evangelizar cuando el Evangelio penetra el corazón de la cultura. La inculturación es así un cambio de dones, un dar, es decir, un transmitir los valores evangélicos a un pueblo, y un recibir, es decir, un reconocer y acoger las semillas del verbo presentes en la cultura. Un evangelio que no se incultura no es acogido plenamente ni completamente pensado y vivido en una cultura que nos saca de la fe aperturas y correcciones inéditas, pero no es capaz de satisfacer las exigencias más profundas de la persona. Dice el beato Juan Pablo II, el núcleo generador de toda auténtica cultura está constituido por su modo de acercarse al misterio de Dios. Y la cultura es un terreno privilegiado en el que la fe se encuentra con el hombre. Es fácil, por tanto, darse cuenta de lo profunda que es la unión entre la misión de la Iglesia y la cultura y las culturas. Este es un campo en el que también los consagrados y consagradas han asumido y asumen responsabilidades y empeños. Padre Kolvenbach, ya general de los jesuitas, en su intervención en el 12º Congregación del Sínodo de los Obispos sobre la vida consagrada, celebrada en 1994, a este propósito se expresó así: algunos religiosos y religiosas asumen de modo más especial esta misión eclesial de recordar a las culturas su objetivo último en el corazón mismo de estas culturas, en sus lugares de búsqueda o de creación artística, en las instituciones académicas, en los centros de difusión de los medios de comunicación social. Que el sínodo, esperaba Padre Kolvenbach, confirme pues el papel específico de la vida religiosa en la promoción de la cultura a través de la inculturación de la vida evangélica y la evangelización de todas las culturas. Pasa ahora a un tema, yo digo, delicado: la identidad católica. La identidad que definimos católica es una cuestión delicada porque, obviamente, se pueden enlazar fundamentos aceptados con interpretaciones culturales de distinto tipo.
Me parece oportuno hacer referencia brevemente a algunos documentos que se refieren a la identidad católica que se expresa en las instituciones dedicadas a la escuela. Creo que sobre este argumento la vía maestra a recorrer sea el diálogo constante, atento y respetuoso, casi un foro constante en el que la identidad católica pueda encontrar y definir su valor en las culturas contemporáneas y en la situación sociopolítica de la nación. El desafío múltiple de las culturas y filosofías contemporáneas, las nuevas y las fluidas y exigencias han dado fuerza a la petición de nuevos contenidos, de nuevas competencias y de nuevas figuras educativas, además de las tradicionales. Así, educar, como se ha dicho ampliamente, hacer escuela en el contexto actual resulta particularmente difícil. Una congregación muy superior de la mía en el Vaticano, porque se encuentra en el tercer piso, nosotros somos en el primer. La Congregación de la Educación Católica se expresa ampliamente y puntualmente sobre este tema. Frente a este panorama, la escuela católica está llamada a una renovación valiente. La herencia valiosa de una experiencia secular manifiesta, en efecto, la propia vitalidad, sobre todo por la capacidad para adecuarse sabiamente. Es, por tanto, necesario que también hoy la escuela católica sepa definirse a sí misma de manera eficaz, convincente y actual. No se trata de simple adaptación, sino de impulso misionero. Es el deber fundamental de la evangelización, el ir donde el hombre está, para que acoja el don de la salvación. La complejidad del mundo contemporáneo manifiesta la necesidad de reafirmarse en la conciencia de la identidad eclesial de la escuela católica. De la identidad católica, en efecto, surge la fisonomía original de la Iglesia católica, que se estructura como sujeto eclesial, donde se ejercita una auténtica y específica acción pastoral. Ella comparte la misión evangelizadora de la Iglesia. Es lugar privilegiado en el que se realiza la educación cristiana. En este sentido, las escuelas católicas son al mismo tiempo lugares de evangelización, de educación integral, de inculturación y de aprendizaje de un diálogo vital entre jóvenes de religiones y de ambientes sociales diferentes. Quisiera recordar que la Conferencia Episcopal Española ha redactado y publicado un documento, La Escuela Católica, oferta de la Iglesia en España para la educación del siglo XXI. A mi modo de ver, este documento es de capital importancia para la identidad de la escuela católica, elaborando líneas orientadoras de gran valor. Y ustedes conocen mejor que yo los contenidos, no merece la pena repetirlos aquí. Paso entonces a un tema de consagrados y cultura, que es un rasgo de la vida religiosa desde prácticamente su fundación. Un interés particular para la cultura. En el Sínodo de 94, una de las proposiciones fue así: la vida consagrada es ya en sí misma auténtica evangelización de la cultura. ¿Qué significa eso? Bueno, la respuesta del Papa en su exhortación Vida Consagrada sobre el compromiso de los institutos de vida consagrada para la cultura se afirma: los institutos de vida consagrada han tenido siempre un gran influjo en la formación y en la transmisión de la cultura, y la necesidad de contribuir a la promoción de la cultura y al diálogo entre cultura y fe es advertida hoy en la Iglesia de modo particular.
Los consagrados y consagradas han de sentirse interpelados ante esta urgencia. Todo el instituto debe sentirse comprometido en ser no solo operador de cultura, sino elaborador de cultura en un proceso continuo de transmisión de los valores cristianos y asunción de los valores culturales. En efecto, si la vida consagrada es por sí misma evangelizadora y la evangelización tiene que ser enculturada, podemos decir que cada forma de vida consagrada tiene que ser inculturada y asumir un compromiso real por la evangelización de la cultura. Siempre en ocasión del sínodo, el cardenal Pupar, en una intervención lúcida a propósito de los religiosos en relación con la cultura, afirmó: los religiosos son el corazón de la Iglesia. Están también en la vanguardia para encarnar el Evangelio en el corazón de las culturas. El Evangelio es una buena noticia también para las culturas. Así como para toda buena noticia, sus mensajeros le confieran un nombre y un rostro. Es Jesucristo. El Evangelio inculturado es Jesús, vivo, en carne y hueso, identificado como Francisco de Asís para sus ciudadanos, como Jesús en medio de los suyos. Las personas consagradas y su misión en la escuela. La Congregación para la Educación Católica ha promulgado documentos que llaman en primera persona a los consagrados y consagradas a releer su misión en la escuela, sin negar la evidencia de las dificultades presentes en la situación actual de las congregaciones religiosas. La toma de conciencia de estos tres fundamentos, la caris fundacional, su inculturación histórica, la identidad católica del ministerio educativo confiado a numerosísimos consagrados y consagradas, es la primera vía que permite afrontar los desafíos y caminar, si bien con pasos pequeños, hacia el futuro. Y pues en vista de este futuro, ¿qué podemos decir? Me gustaría dibujar aquí el nuevo mapa que los institutos, las congregaciones, las sociedades de vida apostólica, etc., están construyendo en sus decisiones apostólicas en el tejido de la Iglesia. Es posible reconocer dos tipos de decisiones: las decisiones obligadas y por tanto necesarias por las condiciones de los tiempos, nuevas culturas, leyes, adaptaciones, mecanismos estatales más o menos favorables a las instituciones escolásticas, otras, etc. Y de un recambio generacional lento y débil, y ya que no corresponde a los números poderosos de la presencia de los religiosos que han caracterizado la Europa en el siglo pasado. Junto a tales decisiones son reconocibles las decisiones realizadas libremente con parresía o audacia evangélica para testimoniar a Cristo, su evangelio y su evangelio de modo apto y según los signos presentes de la historia que estamos viviendo. Y hay que añadir que tales decisiones, los que nosotros tomamos por nuestro amor y nuestro celo, no son nunca fruto de improvisaciones imprudentes y peregrinas, sino siempre expresión de largos y sufridos itinerarios de discernimiento y órganos colegiales constituidos en autoridad como los capítulos provinciales y generales de las congregaciones religiosas. Algunas sugerencias en relación a los dos modos de decisión. Referente a las decisiones obligadas y necesarias, los que debemos tomar. Me encuentro aquí en una sede que es especialista en el análisis de tales decisiones. No creo oportuno, por lo tanto, repetir la lista de las coyunturas
que han hecho difícil el camino de la escuela católica, en concreto en España. Bien lo saben ustedes. Quisiera subrayar únicamente que en vuestra hermosa nación la escuela católica ha sido promovida, animada, dirigida, sostenida, querida por las congregaciones, institutos, sociedades, órdenes de religiosas y religiosas que han hecho historia y historia de la cultura. Ahí donde la clase débil y la primera alfabetización reclaman respuestas urgentes y reconocimiento de dignidad. No solo. Las religiosas y los religiosos constituyen una presencia de alta cultura y de alta formación para la burguesía medio alta, significando una cultura nacida de los principios fundamentales de humanismo cristiano. Creo que tal historia tenga derecho al aplauso junto a aquella designada por las religiosas y religiosos en los ámbitos de asistencia hospitalaria y caritativa. Pasamos a las decisiones que sí debemos tomar si queremos ser fieles a nuestros carismas. Las decisiones tomadas libremente. En relación con las decisiones hechas libremente por las congregaciones religiosas, debido a una sensibilidad renovada para la inculturación del Evangelio en los años después del capítulo Vaticano, es posible reconocer nuevos caminos que han producido una forma de inmigración de las escuelas a las calles del territorio, de la centralización cultural a la difusión periférica, de los institutos educativos vividos como pequeñas iglesias autónomas, a la inserción en iglesias locales y diocesanas, pero también de España a la misión a gentes, donde los religiosos en primer lugar han transmitido la necesidad de los educativos y las instancias de la dignidad humana. Estos son los caminos queridos por los religiosos y religiosas al estilo de Cristo y de su Evangelio. Pero se puede leer también, aunque raramente, la apertura y el desarrollo de instituciones de alta cultura, institutos universitarios, centros de alta formación, editoriales, comunicaciones mediáticas, etc. Soy consciente que en esta sede es muy preciado el tema de la identidad de la escuela institucional católica. Y no me privo de ofrecer alguna coordinada para el futuro, consciente plenamente que el Espíritu soplará para llevarnos hacia horizontes de Evangelio. Esto porque la identidad de la vida consagrada se nutre de tal cifra profética. ¿Qué exigencias urgen y abren al futuro? Cito algunas. La inculturación de la vida consagrada como matriz cultural católica. Pues la inculturación de los valores de la vida consagrada, la vida religiosa hoy, sin medias tintas, y en especial de los carismas de los distintos institutos como matriz cultural católica, sea una sugestión rica de valores para el futuro. Es necesario saber entrar en juego en sentido cristiano. Y no comporta únicamente estar presente en los lugares dedicados específicamente a la elaboración y comunicación de la cultura, sino también un empeño que lleve a incidir en la mentalidad y en la cultura mediante la actividad pastoral cotidiana, capaz de transformar los desafíos actuales en provocaciones. Un empeño, por lo tanto, basado en la convicción que los cambios actuales pueden ser orientados con un cristianismo completamente pensado y fielmente vivido, como solía decir el cardenal Ruini, el vicario de su santidad en Roma, que para ser cristiano no es necesario salir de nuestro tiempo, sino más bien
aprender a vivir la vocación de la santidad dentro del mismo, con la certeza de que es posible comunicar la fe a los hombres y mujeres de hoy, y que la fe tiene en sí su fuerza humanizadora y es capaz de construir historia, solidaridad y civilización. Segundo reto, la coinonía católica para la cultura. Se trata sobre todo de acrecentar la espiritualidad de la comunión, que nos ayuda a superar toda búsqueda vana de afirmación congregacional y a valorizar todos los carismas con los que el Señor enriquece la Iglesia, poniéndolos en colaboración y interacción. Padre Kolvenbach solía decir en los encuentros de los generales que la Iglesia pierde mucho. Muchos proyectos mueren antes de su hora y muchos otros proyectos de gran valor no nacen jamás por la falta de colaboración entre institutos de vida consagrada. Pueden ser muchos los caminos y las formas concretas mediante las cuales favorecer la comunión en nuestras diócesis tan ricas de multiformes experiencias espirituales, pastorales, culturales, pero es decisivo a este respecto que cada parroquia y comunidad religiosa, cada realidad eclesial se pregunte: ¿cómo puedo colaborar para que la Iglesia sea casa y escuela de comunión? En lo específico, advertimos una posible nueva solución para la presencia de la escuela católica, justamente en colaboración operativa entre institutos, entre religiosos y religiosas, entre diócesis e institutos, para que aquella que se encuentre destinada a cerrarse puede llegar a ser en el territorio para la iglesia local y para el pueblo, iglesia católica. Creo que aquello que parece improbo para una sola comunidad puede ser posible por la asociación operativa de más comunidades, no solo, sino también por la presencia laical, acogida y estimada. Tercer desafío, la diaconía católica de la cultura como fantasía de la caridad. La tercera gran instancia para el futuro la sitúo en la diaconía católica de la caridad, de la cultura. El encuentro entre evangelio y cultura significa también encuentro entre evangelio y praxis caritativa del espíritu del evangelio, el cuidado del prójimo. Inolvidable la afirmación de Juan Pablo II. Es la hora de una nueva fantasía de la caridad, que se extiende no solo a la eficacia de los socorros prestados, sino a la capacidad de hacerse cercanos, solidarios con quienes sufren, de manera que el gesto de ayuda sea percibido no como limosna humillante, sino como fraterno compartir, como cultura católica. Sobre esta frontera de la caridad, el Benedicto XVI ha inaugurado su magisterio pontificio en la encíclica Deus Caritas Est. La caridad que estimula a dar una cualidad alta a nuestro servicio para que sea un signo que mientras da, interroga, inquieta, remite más allá a algo ulterior y de más importancia. Más concretamente nos presenta los siguientes imperativos: dar respuestas concretas a los problemas y las necesidades espirituales y humanas y las exigencias de la evangelización y promoción social. Desarrollar la capacidad de innovación pastoral. Proyectar un pastoral de iniciativa, superando la de acogida, para salir al encuentro de la gente en necesidad en las situaciones concretas de su vida. Ser conciencia espiritual que suscita la conciencia de los valores trascendentes y promueve la dignidad de cada persona.
Ciertamente se ha de entender la dirección que los religiosos quieren dar hacia diaconía de la cultura, que se convierte en diaconía de la caridad. Pero pienso al mismo tiempo, junto con lo anteriormente indicado, que es deber de los institutos que tienen religiosos y religiosas culturalmente preparados tener la valentía de seguir empleando energías en cultura, en instituciones escolares centralizadas, pero abiertas al territorio con mini redes de enlace. Bastan a veces 2 jóvenes religiosos o religiosas de corazón apasionado por Dios y por el hombre para dirigir y animar una escuela y convertirla en un centro de cultura mediante la colaboración activa con los laicos, con la iglesia local, con la diócesis. Un cuarto y brevemente desafío, la diaconía de la cultura católica como maestría. El último poderoso desafío que entreveo para el futuro es reapropiarse la maestría, la conciencia de la preciosa e insustituible figura del maestro, de maestra, y su identidad de mediador, de hermanoita, de facilitador de los procesos fundamentales que iluminan lo humano. Los religiosos, religiosas, testigos del Maestro, camino, verdad y vida, tenemos que recobrar esta aptitud de maestría, que lejos de ser presunción y dogmatismo, se convierte en humilde servicio de ciencia y discernimiento en relación a la verdad. Me detengo a reflexionar muy brevemente. Es una llamada por un neohumanismo educativo en la escuela católica. Hoy han afirmado eminentes pedagogos que el capítulo cultural más urgente concierne la promoción de una comprensión pública del papel educativo de la escuela. Es un hecho la tendencia de leer la cuestión escuela fuera de cualquier teoría de educación. La idea de formación que está a la base de los protocolos de Lisboa del 2001 es en efecto la de que hace la persona humana productora competente y tiene en su corazón la ideología de la profesionalización que ha tomado el lugar en los documentos técnicos de los ministerios de la instrucción europeos, de la antropología de la educación. Esta posición coincide de modo formidable con la de los partidarios de humanismo liberal que sostiene que una escuela de solo contenidos sea suficientemente educativa en sí. Los pedagogos coinciden en la necesidad de los contenidos, pero creen que no se pueda pensar en la escuela sin métodos y sobre todo sin un objetivo, especialmente hoy, en una sociedad que ha puesto en tela de juicio la idea misma de la educación y ha modificado la medida cultural del sentido de la humanización y de lo humano, de la disminución y del sentido de la vida. Estamos cada vez más convencidos que es necesario recuperar en el marco la escuela como bien común, el corazón del neohumanismo para la escuela. Decir que los religiosos y religiosas debieran hacer escuela de humanismo cristiano es situarlos en lo específico cristiano al servicio del hombre y de su destino escatológico. Conclusión. Dicen que hace miedo cuando un redentorista dice en conclusión, porque sigue por media hora más, pero yo no. El desafío del futuro hace multiplicar el escaso pan y los pocos peces.
Pero es necesario que el desafío del futuro es el desafío a partir de la realidad y que sea acogido por todos y todas y que todos tengan conciencia de ello. Las iglesias diocesanas tienen que interrogarse sobre la realidad y de las instituciones que hacen cultura católica en el territorio. Las congregaciones religiosas tienen el deber de interrogarse sobre cómo actuar en colaboración con la iglesia diocesana y entre ellos entre ellas sin retrasos, evitando actitudes de pasividad y de cerrazón, sin haber experimentado soluciones alternativas que no sean solamente las de confiar la gestión a otros organismos de matriz católica. El futuro estará presente en relación a nuestra fe, que decide recomenzar de la realidad pobre de la situación en que estamos. Estará presente igualmente en la decisión de dejar espacio a la fantasía de la caridad, es decir, de nuestro querer saciar a tanta gente a pesar de la escasez de pan y peces. El futuro estará presente en relación a lo humilde de caminar juntos, de hacer cuerpo como iglesia local y diocesana, como institutos religiosos en red, como laicado responsable y listo para entrar no solo en sinergia económica. La coinonía católica, ejercicio humano pesado, es don del Espíritu. Abre al futuro de la diaconía católica para la cultura. Quizá le sea concedido al futuro recoger de un modo que nosotros no suponemos las obras, porque nada lo que es obra del Espíritu en su iglesia queda perdido. Por su paciencia. Muchas gracias. Las preguntas que deseéis formular o vienen ahora o ya no vienen. Así que aprovechad esta última ocasión. Muchas gracias, Monseñor Tobín. Gracias, Arturo. Usted ha hablado de desafíos y dentro de ellos ha subrayado especialmente la caridad. Ha dicho también que puede haber muchos caminos. Y le voy a trasladar algo delicado, quizá equivocado, que a veces se ve desde fuera de las congregaciones religiosas. Lo hemos hablado, mis amigos, de laicos. A veces da la impresión de que los religiosos, no todos, algunos, a veces, perdieran mucho tiempo y mucha energía en cuestionar los estilos, las iniciativas, las singularidades y hasta el carisma de otros que trabajan en la misma iglesia, pero de otro modo. Esa es una percepción equivocada que tenemos algunos. ¿Hay algo de eso? ¿Estamos cometiendo ese error? ¿El error de no construir? A veces nos pesa la historia y la historia y todos los procesos desarrollados a través de años nos obstacula a hacer respuestas más prontas. Me acuerdo en mi provincia, yo pertenecía a la provincia de la parte central de Estados Unidos, que fundó en 1943, la misión redentorista en Tailandia. Los 4 fundadores fueron convocados por el provincial. El provincial en San Luis les dijo: ustedes van a fundar nuestra misión en Tailandia, en Siam. Ustedes tienen 6 semanas a prepararse.
tiene preguntas. Y espantados los cuatro no tenían, se callaron. Pero luego se corrieron a la biblioteca de la casa, porque como buenos norteamericanos no sabían dónde el diablo se encuentra Siam. Pero ahora tenemos una provincia de más que 100 miembros profesos, con mucho servicio a los más necesitados por el río Mekong. Pero fue una respuesta muy rápida, viendo las necesidades y muy conscientes que tenían el respaldo de todo el instituto a ellos. Y a veces queremos plantear todo y proyectar todo antes de tomar una decisión. Y hay otros grupos en la iglesia que tal vez son más audaces. Sí, tiene razón. Estaba pensando en los directores de los centros, en las personas que forman parte de los equipos directivos, verdaderamente empeñados en transmitir el Evangelio a través de su centro, que tienen que apoyarse necesariamente en una plantilla de profesores. Y les encantaría que esa plantilla de profesores fuera la que ellos quieren encontrar. Pero no es fácil. No es fácil encontrar profesores competentes en su materia, que tengan altura pedagógica y didáctica, que tengan pasión por la enseñanza, que transmitan valores humanos, que se entreguen y que encima tengan valores cristianos y los vivan. No es tan sencillo encontrar esto en la sociedad occidental. ¿Qué hacen esos pobres equipos directivos? ¿Por qué apuestan? ¿A qué hay que darle prioridad? Sí, y yo creo que no cabe duda que la competencia profesional y pedagógica es muy importante, pero la capacidad de entrar en una comunidad y formar comunidad, yo creo que es de importancia igual, porque un grupo de maestros y maestras van a tocar lo profundo en la vida de los alumnos si lo hacen como comunidad. Cada profesor o cada maestra en su propia aula, pero trabajando con una comunidad que da testimonio a algunos, digamos, criterios últimos. ¿Cuál es la aportación específica, en su opinión, de los consagrados en la escuela? ¿Por qué es importante su pequeña presencia, aunque haya cada vez un laicado muy bien formado? Sí. Yo creo que es el testimonio. No es, en primer lugar, la competencia profesional, las habilidades personales de los consagradas o consagrados. Es el testimonio de una vida entregada totalmente a Jesús, que vive con una cierta alegría, austeridad y celo, porque se ha entregado totalmente en el día de su profesión a Jesús y a su misión. Pregunta terminológica. ¿El término consagrados no debería generalizarse a todos los bautizados? Sí, bueno, agradezco a quien ha tocado esa llaga, porque es un problema de lenguaje. En italiano, yo trabajaba el primer borrador en italiano. El tema suele ser más vida consagrada. Es verdad que la consagración más fundamental es lo de bautismo. Yo leí una vez, hace poco, la opinión de un cardenal que la única vocación que cuenta es la de ser bautizado. Y el autor fue Joseph Ratzinger. Entonces, no, es verdad que ser bautizado es la congregación. Aquí en España, pido perdón, el lenguaje suele hablar de vida religiosa, pero también todos estamos llamados a esta relación religiosa. Entonces el lenguaje es siempre un poquito ambiguo. La formulación de la pregunta no la entiendo muy bien, pero creo que inquiere
sobre una explicación más extensa acerca del papel de los laicos en los colegios religiosos. Dice, su afirmación sobre el futuro y la importancia de los laicos, ¿hasta dónde se extiende? Sí. No, bueno, los laicos en una escuela no son un apéndice, son el elemento fundamental. Y la teología de la comunión da una cierta peso, seriedad a las vocaciones singulares en la iglesia, pero más importante, la relación entre ellos. Yo creo que el testimonio de un profesorado que tiene miembros religiosos profesados con votos de pobreza, castidad y obediencia y laicos entregados puede ser muy fuerte. Entonces, mi primera respuesta sería, el papel del laico no es tapar hueco. Entran como bautizados, también obligados a testimoniar a Cristo con su vida. Y en la misma dirección esta pregunta, ¿se ve la necesidad, no dice quién la ve, no sé a qué se refiere concretamente, yo le leo, ¿se ve la necesidad de crear espacios, canales válidos y significativos de diálogo entre la vida religiosa y los laicos para poder afrontar juntos la misión evangelizadora de la Iglesia desde la educación? Sí. Y yo creo que los laicos deben interrogarnos religiosos sobre nuestro testimonio. Deben decir, pero ¿qué es lo que usted quiere testimoniar por su vida? ¿Por qué? ¿Por qué se ha consagrado o ha profesado estos votos? ¿Por qué quieren vivir en comunidad? ¿Por qué quieren vivir con una esperanza escatológica? Cuéntenos. Y yo creo que sería una interpelación muy interesante para nosotros responder. En su responsabilidad actual, ¿considera que las congregaciones religiosas y particularmente los centros de enseñanza tienen una imagen pública a través de los medios de comunicación suficientemente implantada, nítida, diferenciada, o nos queda mucho o poco que caminar por ahí? Bueno, es muy difícil dar una respuesta, digamos, coherente, porque imagino que a la raíz de la pregunta es la situación en España. Y no conozco muy bien la situación, la imagen mediática de la escuela católica. Yo creo que hay luces y sombras. Y yo creo que en algunas, como yo dije al inicio de mi presentación, en Japón, por ejemplo, una sociedad no cristiana, la gente tiene un gran aprecio para las escuelas católicas, no por motivos de la capacitación académica solo, es más bien el testimonio al amor y a la oración. Vamos a cerrar aquí este turno de preguntas. Muchísimas gracias, Monseñor Tobe.